Continuamos con el estudio del libro de Job. Para dar un poquito de contexto nuevamente y ponernos al día, recordamos que en el capítulo 3, Job se queja de su situación, o no específicamente de su situación, sino que él ve su calamidad y él dice, ¿para qué nací? Mejor me hubiera sido haber estado muerto que haber ahora experimentado una grande abundancia y en el día de hoy perderlo absolutamente todo. Y recordamos también lo que había dicho, que Job no tenía una semana sufriendo, no tenía un mes sufriendo cuando él exclama esto. Él tenía ya meses sufriendo de su situación, de su quebranto, de su calamidad, donde perdió absolutamente todo. También perdió su salud. Su esposa vino y lo incita a que maldiga a Dios y que ya se muera. Y entonces él en el capítulo 3 da un soliloquio, que es una manera de hablar, no a nadie en específico, sino hablar y expresar su angustia. No se lo dice a Dios, no se lo dice a sus amigos que también fueron a visitarlo, pero sus amigos obviamente están escuchando todo lo que Job está diciendo, y las palabras que Job da fueron bastante críticas, bastante duras, fueron quejas muy duras con respecto a su situación en particular. Y aunque, como dijimos, él no maldijo a Dios, él maldijo su día. Y eso es una línea muy delgada, muy delgada, donde él casi entonces maldijo a Dios. Después de esto, entonces, Elifaz, en el capítulo 4, procede a responder a Job acerca de toda su situación y todo el quebranto que él está teniendo, y le da una serie de recomendaciones a Job. Le dice, mira Job, sé consistente. Después le dice a Job, tienes que, tú animabas a otros, tienes que recordarte estas palabras, y así sucesivamente. Y también le da, por lo último, le dice, yo tuve una visión un tanto particular, dice, un tanto particular, y da su exposición con respecto a esta visión. Y en medio de esa visión que él tiene, no podemos decir que es algo que venga de Dios realmente, no podemos decir que es una revelación de Dios, pero es lo que él analiza, observa e interpreta en ese momento. Él se da cuenta y dice que no hay absolutamente nadie que pueda estar delante de Dios. Y él dice, sus ángeles no confía, los haya no suficientes para estar delante de él. Y bueno, él ahora termina ese ciclo y va a empezar a decir o a continuar su discurso en el capítulo 5. Vamos a orar antes de dar inicio ya a lo que es la exposición del capítulo 5. Oh Padre bueno, gracias te doy, Señor, por la misericordia que tienes para conmigo una vez más de extender la palabra a tu pueblo. Y suplico, Señor, que por medio de la obra del Espíritu Santo pueda ser aplicada correctamente a lo que cada uno de los corazones necesita escuchar en esta tarde. Oh Señor, solo tú sabes lo que cada uno de nosotros estamos experimentando en nuestro diario vivir, oh Dios, y solo tú puedes aplicar correctamente lo que va a ser expuesto. Señor, dame de tu gracia para hablar correctamente lo que debo hablar, oh Señor, y también confiando en la obra y el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, dijimos también que los amigos de Job van a realizar una serie de comentarios bien intencionados, pero que no están correctamente aplicados a Job. Porque como vimos también, los amigos de Job tienen el entendimiento de que las personas sufren por una razón en particular. Y ahora especialmente Elifaz le está diciendo a Job, mira Job, yo pienso que tú estás sufriendo por causa de algún pecado. Y lo vamos a ver aquí en este capítulo en particular, donde muy claramente le dice, yo creo que tú estás pecando, Job. Yo creo que tú tienes un pecado. Ahora, aunque estos comentarios no son correctamente aplicados, al final la enseñanza es de Dios. Al final lo que Elifaz dijo, Dios lo permitió, y es la enseñanza de Dios y del Espíritu Santo, no
de un hombre mortal. Entonces, observemos lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros en este capítulo. Y como dice la Escritura, entresaquemos por la obra del Espíritu Santo lo precioso de entre lo vil. Y eso en el versículo 1 dice: ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¿A cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Bueno, el primer punto para esta tarde es la convicción de Elifaz. Elifaz va a hablar una serie de puntos de una convicción que él tiene. Y es que una convicción se refiere a una creencia o a una opinión firme que una persona tiene acerca de algo. Elifaz tiene una convicción, dice, es una idea arraigada en la mente de alguien y que influye su forma de pensar, actuar y tomar decisiones. Luego de que Elifaz tuvo esa visión de parte de, no se sabe quién exactamente, pero él tuvo una visión y él dice: mira, Job, yo tengo una convicción acerca del lamento que tú dijiste en el capítulo 3. Yo tengo una convicción y es esta: por más que tú hables, por más que tú te quejes, por más que tú patalees, dice, ¿habrá quien te responda? O sea, ¿quién te va a responder, Job? ¿Quién va a hablar contigo? No, después de la revelación, o sea, no se puede ser tan presuntuoso para pensar que Dios o alguno de los santos o los ángeles alrededor de su trono le vayan a conceder a él una respuesta. Job está buscando una respuesta y le dice: mira, no hay nadie que te dé una respuesta a ti de tu clamor y de tu angustia, de tu rebelde queja. Dice, no hay nadie que te vaya a responder. No importa cuánto patalees, Job, esto no te va a llevar absolutamente a nada. Elifaz entonces plantea la pregunta de si podría existir algún ser sobrenatural y celestial que medie entre Dios, el Todopoderoso, y hombres mortales, impuros y polvorientos. Él dice en el capítulo 4, él dijo que en sus ángeles no confía. Dice que notó necedad en el versículo 18, y notó necedad en sus ángeles. Y le dice Elifaz: mira, Job, ¿a quién vas a hablar? ¿Con quién vas a hablar? ¿A quién le vas a decir tu queja? Esto no puede ser. El cielo simplemente es algo inaccesible para los mortales. Ahora, no es que yo me estoy inventando esto o los comentaristas como tal han inventado esto. Es que ciertamente él hace una pregunta: ¿de qué te estás quejando? ¿Y quién te va a responder, Job? ¿Quién te va a decir algo? ¿Quién te va a atender a tus preguntas y a tus angustias y a tus calamidades? ¿Quién te va a contestar? Te lo acabo de decir, no hay nadie que te pueda contestar. Por mucho que entonces, Job, tú te estés revolcando en la ira, en el versículo 2, dice, por mucho que te revuelques en la ira, en tus comentarios sin sentido, ¿quién te va a contestar? ¿Quién te va a responder? Y ahora, Elifaz, sin darse cuenta, plantea una pregunta interesante, una pregunta cargada hasta cierto punto de esperanza para Job. ¿Por qué? Porque Elifaz dice: Job, ¿tienes algún mediador? ¿Hay algún mediador que pueda conversar entre tú y Dios y exponer tu caso? ¿Conoces a alguno? ¿Alguien sabe? ¿Tienes a alguien que hable por ti ante la presencia de Dios? ¿Alguien que hable delante del Todopoderoso? Y esta ciertamente es una pregunta que más adelante tanto Job va a decir, dice, ¿hay algún árbitro entre Dios y yo? Luego más adelante Eliú, otro de los que fueron a visitar, que no fueron mencionados en el capítulo 2, habla acerca de un mediador también. Y él dice, ¿quién puede mediar entre Dios y mi persona? ¿Quién puede hablar entre Dios y yo? Bueno, gloria sea nuestro Dios, que aunque Elifaz plantea esta pregunta y aunque Job no sabe realmente quién puede mediar entre él, nosotros sí sabemos quién puede mediar entre nosotros y Dios. Porque ciertamente si analizamos, dice, o sea, si en los ángeles nota necedad, si en sus santos nota necedad, ¿cómo me voy a presentar yo delante de Dios? ¿Cómo me presentaré delante de Dios? Dice el salmista, Señor, ¿quién entrará en tu santo templo para adorar? Dice, ¿quién va a entrar delante de ti?
Vimos en el libro de Levíticos cómo hay una serie de animales inmundos que contaminan a las personas con cualquier cosa. Y leímos también, dice, Él es santo, ustedes tienen que ser santos también. Y cuando vemos esta situación tan agónica, deberíamos cuestionar y preguntar, ¿quién puede mediar entre Dios y nosotros? Jesucristo, hombre. La respuesta: Él es el mediador entre Dios y nosotros, que está sentado a la diestra del Padre como rey y como sumo sacerdote para interceder día y noche por sus hermanos, y está ciertamente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Elifaz, mira, yo no sé, esa era tu convicción. Gloria a Dios, el Señor nos revela muchas cosas el día de hoy y podemos decir, sí hay un mediador. Sí hay un mediador entre Dios y nosotros, y a Él puedo ir y a Él puedo acudir cuando me encuentro en aflicción, cuando me encuentro en calamidad, cuando no encuentro respuesta. Él sí me escucha. Dice que hay un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Fue tentado como nosotros, pero sin pecado, y está día y noche delante de Dios para rogar por sus hermanos. Gloria sea a nuestro Dios por esta gran verdad. Ahora, también habla acerca de algo en los versículos 3 y 5 y dice Elifaz, otra convicción que tiene Elifaz, y es esta, acerca de la prosperidad de los malvados. Y dice Elifaz en el versículo 3, yo he visto, dice, al necio que echaba raíces. Dice Elifaz, ahora habla acerca de sus convicciones sobre la prosperidad de los malos. Y él dice, yo he visto. ¿Qué fue lo que viste, Elifaz? Vi a un necio, dice. Yo he visto a los necios, dice. ¿Y quién es una persona necia? Obviamente la palabra necio se usa para referirse a todas aquellas personas que no consideran a Dios. Esa es la expresión correcta para una persona que no considera a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es que solo hay vanidad y necedad mientras el temor de Dios no gobierne en las personas. Mientras Dios no esté gobernando las mentes y los corazones de las personas, siempre y únicamente va a haber necedad. Y dice Elifaz, yo he visto al necio, pero no solamente lo he visto arruinado, sino que dice, lo he visto echar raíces. Y Elifaz expresa la noción de que, o esta expresión, perdón, de echar raíces, expresa la noción de que parece que la prosperidad de estos necios va a estar muy firme y que va a durar por muchísimo tiempo porque ha sido establecido. No es que dice que el necio fue levantado, porque tan pronto levanta cae. Dice, yo los he visto que echan raíces, se afianzan del suelo y parece que su prosperidad es grande y se aferran a esto, dice Elifaz. Los malvados, después de que Dios los ha elevado, dice, parece pensar que siempre van a gobernar y que sus exhibiciones ostentosas nunca terminarán. Parece que los necios, cuando son levantados, ellos creen que perdurarán para siempre. Ahora bien, con respecto a todo este espectáculo que Elifaz está presenciando, dice, yo veo al necio, echa raíces, crece, dice, pero yo tengo una convicción, dice Elifaz. Yo tengo una convicción y es esta. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Esta es mi convicción, dice Elifaz. Después de ver este espectáculo, maldije su habitación en la misma hora. Esta fue su convicción. ¿Sabe? Elifaz no fue que se sorprendió, sino que declara lo que Dios da a conocer, que los malvados serán confundidos al final. Y uno dice, bueno, sí, esto todos lo sabemos, ¿verdad? Aunque vio que los malvados se elevan alto, Elifaz dice, deben perecer. Deben perecer. Y no es nada nuevo para nosotros, pero ciertamente es muy contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Porque cuando un malvado es castigado, cuando vemos que los necios perecen, sabemos qué responder. Cuando un malvado perece, usted y yo sabemos qué responder. Sí, el pecado lo alcanzó. Sí, la maldad le llegó su momento y su tiempo. Pero ¿qué decimos cuando un malvado prospera?
y parece como que Dios no estuviera controlando y gobernando las cosas de la manera que uno esperaría. Eso fue lo que Elifaz dijo en su momento, perdón, lo que Asaf dijo en el Salmo 73, porque él dijo, cuando yo vi a los impíos prosperar, dice, cuando yo vi a los impíos prosperar, Asaf fue tentado realmente. Y es que sabemos qué decir cuando los impíos son castigados. Lo que no sabemos es qué decir cuando los impíos son prosperados. Porque los vemos prosperar por medio de artimañas, de astucias, de engaños, de trampas, de mentiras. Ellos prosperan y echan sus raíces y uno dice, Señor, pero yo te temo, yo te obedezco, yo busco tu gloria, y no pasa lo mismo. No pasa lo mismo. Dice Elifaz en el Salmo 73, el versículo 13, él llegó a cuestionar hasta su propia piedad. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No nos sorprendemos cuando los malvados son castigados. Nos sorprendemos cuando son grandemente prosperados. Y muchas veces podemos ser hasta tentados a imitar sus artimañas, sus astucias. Pero Elifaz dice, yo no. Yo dije, van a perecer. Esta es mi convicción. Sí, son muy prósperos, sí, echan raíces, pero van a perecer. Y esta es una convicción que tenemos que guardar ciertamente en nuestro corazón, en no anhelar, no codiciarás, dice la Escritura, no anhelar la prosperidad de los impíos. No caer en la tentación que genera ver cómo hacen toda clase de astucia y trucos y engaños para prosperar. No debemos codiciar entonces la prosperidad del impío. Mientras el mundo piensa que tales personas son bendecidas, nosotros debemos permanecer firmemente convencidos de que todo eso no es nada. Todo eso no es nada. Así como Satanás le dijo a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira al impío, mira a tu vecino prosperar, mira a tu compañero, mira a tu jefe, cómo crece, cómo se desarrolla y piensa esto, debe perecer. Todo esto se va a acabar. Todo esto no es nada. Nuestro Señor nos muestra que los malvados, en medio de su prosperidad, están igualmente malditos. Y nosotros no debemos envidiar su fortuna. No debemos envidiar esta fortuna como ellos lo llaman. Dios no quiere que nos deslumbremos por las cosas presentes, no, sino que que confiemos en fe de que todo esto cambiará en desgracia y ruina para aquellos que no se alineen con Él. Todo aquel que no está alineado con Dios va a perecer, porque el que no es con Él es contra Él. Dice el Señor también, haced tesoros en el cielo. Haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no tienen su efecto. No tienen su efecto. Ahora, en cuanto a la palabra maldición, porque ciertamente Elifaz dice, maldije su habitación. En cuanto a la palabra maldición, debemos tener en cuenta de que no se trata de que usted le desee el mal a su prójimo. Porque ciertamente esto sería contrario a lo que la Escritura nos ha enseñado. No se trata de que debemos desearles el mal ni problemas personales. El hombre, el ser humano, el creyente, no debe hacer tales suposiciones porque eso solamente le corresponde a Dios. Es Dios el que debe bendecir o maldecir a alguien, no nosotros. Pero sí significa que al final Dios no permitirá que los malvados estén en la cima del mundo todo el tiempo, porque Él realmente pondrá todas las cosas en su lugar y en orden. Alabado sea el Señor, gloria sea a Dios por eso.
Gloria sea a Dios por eso. Nuestra esperanza no es esta tierra. Nuestra esperanza es la tierra de Emanuel. La tierra de Emanuel. Esa es nuestra mayor esperanza y nuestro mayor deleite. Dice Elifaz, yo de los necios no me fío y de su prosperidad no hago caso. Y ahora él dicta una sentencia y él dice, mira, tarde o temprano, dice, tarde o temprano esto va a pasar. Dice, sus hijos, él habla acerca de la descendencia en el versículo 5. Sus hijos, dice, estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados. Esta expresión, en la puerta, se refiere a los lugares donde se llevaban a cabo los tribunales o los juicios en las ciudades antiguas. En Génesis 23:10, de hecho, se habla acerca de una reunión de un negocio que Abraham estaba haciendo para adquirir la cueva de Macpela, donde iba a enterrar a Sara, su esposa. Y dice la Biblia en Génesis 23:10 que ahí en la puerta hicieron un negocio. Se llevó a cabo un tribunal e hicieron un negocio. Bueno, Elifaz dice lo siguiente: en la puerta, en ese lugar del juicio y del tribunal, los hijos de los necios van a ser aplastados por completo. Ahí van a ser aplastados por completo, serán quebrantados. Es una clara evidencia de que Dios persigue a los necios tan abiertamente que podemos ver que es Él, es Dios el que va a aplicar su mano en juicio y en castigo contra todo aquel que no se alinee con Él, no importa cuánto haya prosperado. Es Él, es Él. Y dice, y añade el versículo, dice, y no habrá quien los libre. No habrá quien los libre. Porque cuando Dios desea enviar a los hombres, escuche esto, cuando Dios desea enviar a los hombres hacia la perdición, les quita todos los medios de ayuda y asistencia. No habrá quien nos libre. No habrá quien nos libre. Porque no tuvieron en cuenta a Dios, Él se burlará de ellos. El que está en los cielos se reirá. No habrá quien nos libre. Debemos comprender entonces que es Dios quien decide despojar a los necios. Es Dios quien los priva de toda ayuda para que nunca más se levanten de nuevo. Tenía raíces y Dios se las arrancó. No fue que le cortó la raíz, hizo arrancado el árbol completamente. Lo hizo arrancado porque no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando se dice que los hijos de los malvados tropezarán, caerán y serán apartados de la salvación, significa que Dios, cuando intenta castigar a los malvados, lo hace de tal manera que nos damos cuenta que no es para conquistarlos. Vamos a ver más adelante lo que significa cuando Dios castiga. Porque dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Pero en este caso, cuando Él castiga a los malvados, no es para que se vuelvan a Él, sino más bien para confundirlos y arruinarlos por completo. Dice el versículo que sigue, el versículo 5, tan grande será la ruina, que dice, su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Esta expresión, los hambrientos, la ruina es tan grande, dice Elifaz, de un necio que no conoce a Dios. Su ruina va a ser tan grande que cuando se hace una cosecha hay cierto desperdicio que dice, déjalo ahí, está entre los espinos. Es más el trabajo de sacarlo que lo que me va a generar una ganancia. Pero Elifaz dice, por ser poesía, él dice, mira, hasta los lugares más difíciles, los hambrientos van a despojar y van a raer por completo la herencia de este hombre. Comen la cosecha del necio tan ávidamente que se llevan de cada parcela, se llevan cada grano. O sea, no van a dejar absolutamente nada de ese hombre tan grandioso que se levantó y tan próspero, pero que ciertamente nunca reconoció a Dios.
Es por esto que debemos considerar entonces, mis amados, maldita la prosperidad de los que no temen a Dios. Es por eso que tenemos que pensar y analizar. La prosperidad de los impíos está maldita. Está maldita. Usted no compraría un terreno si sabe que ahí no tiene agua, no tiene luz, ¿verdad? Usted lo pensaría. Por muy buena que sea la oferta, usted lo pensaría. Bueno, dice, la prosperidad de los impíos. ¿Tú quieres esa prosperidad? Está maldita. No es buena. No intentes comprarla. No cambies lo que Dios te está dando por su prosperidad, por su vida tan vana, tan ilusoria. Ahora, en los versículos 6 y 7, Elifaz también habla acerca de la convicción que él tiene sobre el origen de las aflicciones. Él dice, ¿sabe? Yo tengo otra convicción que decirte y es esta. Las aflicciones tienen un origen, dice. Y el versículo 6 dice, porque la aflicción, dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Elifaz? Y era lo que hablaba al principio. Elifaz insinúa que la causa de la aflicción estaba en Job mismo. Él dice, mira, Job, no es que la aflicción sale de la nada. Algo está pasando. Sutilmente le dice, Job, algo está pasando. Mira, mi amado y mi amada, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos señalamientos a alguna persona. Porque aquí ciertamente Elifaz estaba mal aplicando su sabiduría. Y dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Las transgresiones concretas son como chispas que salen volando del horno de la corrupción original. Ciertamente por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, sufrimos muchas veces. Por causa del pecado. Tal es la fragilidad de nuestros cuerpos y la vanidad de todos nuestros placeres, que nuestros problemas surgen de ellos, como las chispas que vuelan hacia arriba. Ahora, repito otra vez, esto no era el caso de Job. Este no era el caso de Job. Ahora, por estas razones, Job, por todo esto que te he dicho hasta este momento, te voy a dar unos consejos. El primer consejo que te voy a dar es en el versículo 8. Dice, ciertamente yo buscaría a Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios. Mira, Job, debes ser humilde. Debes ser humilde. Mira, si yo estuviera en tu situación, si yo estuviera en tu posición, dice, y en tu condición, yo buscaría a Dios y dejaría de intentar ser astuto y de hablar con rebeldías y con quejas. Dice, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Ya tu situación, Job, anda medio extraña. Nadie pierde todas las cosas de la noche a la mañana. Nadie se enferma de la noche a la mañana. Yo buscaría a Dios. Mi amado, mi amada, esa es una clara verdad. Ciertamente yo buscaría a Dios todos los días de mi vida. Hay que aplicar esta verdad y decir, debemos buscar al Señor todos los días. Dice el salmista, en cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte conforme a tu semejanza. Y esto no se logra, yo sé que usted y yo sabemos, esto no se logra de la noche a la mañana. De la noche a la mañana nada de esto se logra del esfuerzo constante y de la repetición constante, el aprendizaje, es algo que vemos en la vida diaria. Alguien quiere aprender a tocar un instrumento, por muy fácil que se vea en YouTube, usted necesita practicar y practicar. Usted quiere aprender un idioma, necesita practicar y practicar. Bueno, usted quiere ser semejante a Cristo. Usted y yo queremos ser semejante a Cristo. Bueno, necesitamos
practicar y practicar cada día. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De mañana, dice, buscaré tu rostro también. Y por la tarde también. Hay un par de devocionales de Charles Spurgeon que se llama, el de la mañana es, de mañana buscaré, de mañana te buscaré. Y el de la tarde se llama, anoche en paz me acostaré. Diciendo, tienes que buscarlo en todo tiempo. Y Daniel oraba 3 veces al día. Bueno, ciertamente yo buscaría a Dios, dice Elifaz. ¿Y qué? ¿Tenemos que buscarlo por alguna calamidad en particular? No necesariamente. No es que no necesariamente. No tenemos que buscarlo solo por una calamidad. Tenemos que buscarlo porque separados de Él, nada podemos hacer. Es lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, alguno está afligido. Alguno está afligido. Que ore. Estamos afligidos. Oremos. Es la tranquilidad del corazón, la oración. Es un bálsamo para toda herida. ¿Está usted y yo estamos ansiosos? Oremos, clamemos al Señor. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ya le dije todo mi queja y mi rebeldía y ya me levanté y me fui? No, hasta que el Señor traiga su paz a nuestro corazón. Ciertamente yo buscaría al Señor, dice Elifaz. Yo buscaría al Señor. Muchas veces nosotros tenemos una infinidad de proyectos, de planes, de situaciones y de eventos y hacemos esto, aquello y lo otro. Y no es que está mal, pero ciertamente yo buscaría al Señor porque el Señor es el que afirma nuestros pensamientos. Es el Señor. El Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos guía. Es el Dios soberano que nos libra de todo mal y que también nos sostiene y nos dirige. Ciertamente yo buscaría al Señor. Dice también Elifaz, considera la grandeza del Todopoderoso. Dice, y encomendaría a Él mi causa. Yo traería ante Él toda mi situación. Encomendaría a Él mi causa. Pero mira, Job, debes considerar la grandeza del Todopoderoso. Versículos 9 y 10. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. El Dios a quien Elifaz exhorta a Job a buscar es un Dios hermoso, es un Dios maravilloso en muchos sentidos. Es el Dios que sostiene y sustenta todas las cosas. Job, ve tras Él. Ve tras Él. Ahora, no solamente está gobernando y controlando la creación, Job también Él está gobernando y controlando a los hombres. Versículos 11 al 16. A pesar de que es un Dios que no podemos entender, a pesar de que hace muchas cosas y no podemos investigarlas y comprenderlas, dice, hay que buscar a este Dios. Y dice en el versículo 11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Tú estás así, Job. Tú estás enlutado, Él te va a levantar. Búscalo. Pero dice también que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Mira, Job, aunque hay cosas que Él hace que nosotros no entendemos y no comprendemos, no por eso no intentes de ser astuto con Él. Es lo que está diciendo. No intentes de ser astuto y aplicar astucia con Él. No intentemos ser demasiado astutos y pensar arrogante y sabiamente que podemos ser más sabios que Dios, es lo que le dice. Él frustra los planes de los astutos para que sus manos no logren el éxito. Ahora, en el mundo hay toda clase de personas astutas que siguen el ejemplo de la serpiente del Génesis 3:1. Llena de planes. Piensan que pueden superar a Dios con su astucia y ser más sabios que Él, pero Dios frustrará sus planes también. Y esto es para los impíos que no conocen a Dios, que creen que, como Sansón, esta vez saldrán como las otras. Aquellos que simplemente juegan a ser cristianos, pero que en realidad no lo son. El Señor se burlará de ellos.
Dice, prende a los sabios en la astucia de ellos. Pablo también usa este versículo en 1 Corintios capítulo 3. Dice, él prende a los sabios. ¿A cuáles sabios? A los sabios según el mundo, que creen que se burlarán de Dios, que creen que vivirán una vida que engañará a muchos, pero que no engaña a Dios. El Señor los va a tomar y los va a aplastar. Hay muchas clases de personas que están haciendo toda clase de planes en sus vidas y que dirán, yo todavía no pienso morirme. Pero cuando la muerte los toma, los tomará por sorpresa. Y cuando abran sus ojos en el infierno, les preguntarán, ¿y tú planeabas estar aquí hoy? No, yo no planeaba estar acá. Hice todo lo que pensé que me podía librar y la muerte me tomó por sorpresa. Dios fue más sabio que mi astucia. Y esto ciertamente nos debería poner a pensar. Dios hace tropezar a hombres y mujeres que intentan ser demasiado astutos para su propio bien. Ahora, Elifaz quiere pensar, volviendo al texto, Elifaz quiere pensar y decirle a Job, mira, si tú estás haciendo esto, no sigas. No sigas. Que es una advertencia para nosotros. Si estamos queriendo ser más astutos que Dios, no sigamos. No sigamos. No hagas eso, dice, porque al final, para esas personas, es que justo, en el versículo, dice, en versículo 14, justo en el momento cuando creen que todo está claro, en pleno día, al mediodía, descubre que no pueden entender lo que está sucediendo en absoluto y caminan en la oscuridad. Dice, esas personas en el versículo 14, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así les va a pasar a estas personas. Así les pasará y así acontecerá a aquellos que intentan ser más astutos que Dios. Pero también hay un consuelo y dice también en el versículo 14, así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y a la iniquidad cerrará su boca. Ciertamente hay un contraste y él dice, si tú vas a él en humildad, él te va a escuchar y él te va a atender y él te va a levantar, él rescata, él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que Job, sé humilde y no intentes ser más sabio que Dios. Y ahora viene el tercer punto y dice, hay una bienaventuranza de parte de Elifaz. El tercer punto de esta tarde es la bienaventuranza de Elifaz. El versículo 17 al 26 y él dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dice el texto, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ahora, tristemente, Elifaz no da la debida importancia a esta verdad. Elifaz más bien se centra y piensa en el pecado de Job, que no tiene, pero él piensa que Job está pecando. Ahora, él no medita en esta bienaventuranza. Y la palabra bienaventuranza, usted y yo sabemos que significa algo muy dichoso, algo muy bueno, algo para encontrar regocijo. Dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Y ahora aquí dice, bienaventurados, dice, son muy dichosos los hombres a quien Dios castiga. Muy dichosos. Ahora, usted y yo podemos pensar que las aflicciones son comunes a todos los hombres. Todos los hombres en toda la tierra están sufriendo aflicciones. Y es que Dios castiga a aquellos a quienes quiere mostrar su misericordia. Pero Él también, vemos en la Escritura, que Él castiga a los malvados, permitiendo que sigan en su pecado. Él castiga a los malvados y no por eso dejan su pecado. ¿De qué le sirvieron a Faraón
todas las plagas de Egipto, ¿de qué le sirvieron a Faraón todos los quebrantos, todas las angustias, todo lo que él padeció? ¿De qué le sirvió? No le sirvió sino para hacerlo más inexcusable, puesto que él siguió siendo cada vez más testarudo y más incorregible hacia Dios hasta su propio final. ¿De qué le sirvió? No le sirvió para nada. Concluimos entonces que Dios castiga a muchas personas que en realidad no serán bendecidos por eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga? ¿Cómo podemos pensar que es dichoso el hombre a quien Dios castiga? Porque hay algunos que castiga que no les sirve para nada, sino más bien para endurecer su corazón. Pero entonces es que nos lleva a notar aquí que Elifaz no habla solamente de aquellos a quien Dios castiga, sino que él está castigando a aquellos que son suyos. Porque él dice en el versículo, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Versículo 18, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Estas palabras nos dicen entonces quiénes son realmente los bienaventurados. ¿Quiénes son los realmente dichosos? Aquellos a los cuales el Señor los hiere, pero también los sana. ¿Y quién es ese? Es un hijo de Dios. Él disciplina a sus hijos. Él exhorta a sus hijos. Es bien sabido que el castigo no aprovecha a todos los hombres y que no a todos Dios les concede la gracia de volverse a Él. Porque a Dios no le basta solamente con herirnos con su mano. No es suficiente que Dios nos hiera con su mano y con su ira, sino que también Dios tiene que tocarnos interiormente con su Espíritu Santo para que esa herida tenga fruto en nosotros realmente. No es solamente que Él te humille y te aplaste, Él también te restaura, lo que dice Elifaz acá. No es solo la herida, sino también es la venda que Él pone. No solamente es lo que Él toca, sino también lo que Él sana. Si Dios no quitara la dureza de nuestros corazones, nos ocurriría lo que también le ocurrió a Faraón. Si Dios no nos hiere con su Santo Espíritu, seríamos igual que Faraón. Y gloria a Dios sea por eso. Porque los hombres son como yunques. ¿Ha visto un yunque que usted le da y le da y le da? Lo usaban para la herrería. Y lo golpea y lo golpea. No se inmuta, él no cambia. Así es el corazón del hombre. Pero cuando Dios lo toca y cuando Dios lo quebranta, lo transforma y deja de ser uno de piedra para convertirlo en uno de carne. Los golpes no cambian la naturaleza del hombre. No lo cambian. Porque vemos que algunos que han sido golpeados rechazan a Dios y lo rechazan. Hay personas que pensarán, es que no ha sufrido lo suficiente para realmente volverse a Dios. Es mentira, es mentira. Porque en Apocalipsis, ya lo dije una vez, los vemos a los hombres cómo sufren por las plagas, por el calor ardiente, por las úlceras, y se arrepienten. No se arrepienten, sino más bien maldicen a Dios, maldicen a Dios. Y más bien dan coces contra el aguijón, patean y patean. No se vuelven a Dios. Bienaventurados somos cuando Él nos ha herido y también cuando Él nos ha vendado. ¿Recuerda a Jacob cuando él fue tocado en el encaje de su muslo? Sí, ciertamente el Señor tocó y lo hirió, pero Jacob no volvió a ser el mismo de antes. El Señor también transformó su vida, transformó su manera de andar. Y es cierto, Jacob no volvió a ser el mismo. Al final de sus días él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ya no podía caminar igual. Bendita sea, mis hermanos, bendita sea la herida que el Señor hizo a nosotros para volvernos hacia Él. Bendita sea la calamidad que usted y yo sufrimos en aquel momento de nuestra vida que nos hizo vernos incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Bendito sea ese momento en el que usted estaba en el hospital, que le diagnosticaron una enfermedad, que casi moría y el Señor le dio vida.
Bendito sea ese momento de angustia donde todo era problema y calamidad, pero no se quedó solamente ahí. No maldijo a Dios y se murió. No, usted buscó al Señor en arrepentimiento y fe. Él te hirió, pero Él también te sanó. Él también te sanó. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria sea al Señor. Aprendamos entonces que hasta que Dios no nos haya tocado con su Santo Espíritu, es imposible que sus castigos sirvan para traernos al arrepentimiento. Más bien, podrían llevarnos de mal en peor, de mal en peor. Y cuando vemos que Él ha tocado nuestros corazones y nos ha cambiado por completo, entonces todo el resto de calamidades futuras que puedan venir perderán su poder y perderán su efecto. Dice en los versículos que siguen, en el versículo 19 dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará mal. El modismo hebreo fija cierto número, dice hay 6, o sea, como diciendo es muy grave, pero luego da una todavía mayor: en la 7ª te librará. No tienes que preocuparte de nada, le dice a Job. Dice: en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada. Dice: de las guerras y conflictos políticos no te vas a preocupar, le dice Elifaz a Job. Con respecto al mal nombre, de la destrucción y del hambre, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Ya no hay que preocuparse por el mal nombre. Y ahora van a haber abundancias, dice, va a haber bendiciones, dice Elifaz. Respecto a la naturaleza, le dice, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Para la agricultura, una de las cosas más trágicas y críticas que una persona puede encontrarse es un lote lleno de piedras. ¿Por qué? Porque ahí no va a poder sembrar. Va a ser difícil. Un suelo no lo va a cambiar. Y le dice Elifaz a Job, dice: mira, hasta las piedras del campo se van a poner en línea contigo. Vas a tener paz en cuanto a esto. Y más en el desierto de Arabia, donde todo es roca. Él dice: mira, hasta ahí en eso el Señor te va a bendecir, el Señor te va a guardar. Con la naturaleza también no vas a tener pestes. Luego dice en el versículo: sabrás que hay paz en tu tienda. Esta palabra paz es la que usa normalmente en el oriente para saludarse. Shalom, paz. Se refiere a una paz tanto interior como una paz exterior. Me dice: tú vas a tener paz, vas a estar tranquilo. Hay una prosperidad tanto interna y externa. Versículo 25: asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Tendrás una hermosa familia. Y le dice en el versículo 26: vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Le dice: bueno, Job, tendrás un final feliz. Tendrás un final feliz si te arrepientes y te vuelves a Dios. Ahora, todo esto es hermoso de describir. Es muy hermoso todo lo que va a pasar, pero si usted lo analiza, debe haber sido como una sucesión de crueles dardos directamente en el corazón de Job. Le está diciendo: mira, Job, tendrás una gran riqueza, tendrás tu granja. Dice: sí, lo que yo perdí. Muchos animales, lo que yo perdí. Tu descendencia, o sea, tu familia, sí, la que yo perdí. Tu salud. Son punzadas directas a Job que le están diciendo: mira, todo lo que perdiste se te va a devolver, vas a recuperar todo esto. Pero Job dice: ninguna de estas bendiciones parece que es para mí, porque yo no he pecado, yo no he hecho ningún mal. O al menos eso es lo que hay, lo que podría pensar Elifaz. Dice: hay una ironía. Ahora, hay una ironía aquí en el texto. ¿Cuál es la ironía del texto? De todo esto que Elifaz está diciendo. Bueno, Elifaz está animando a Job. Anima a Job a que tema a Dios por exactamente la misma razón por la que Satanás dijo que Job había temido siempre. Le dice: teme a Dios para que te vengan riquezas. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás a Dios? Él te teme porque tú le has dado riquezas. Y él está animando a Job a que tema a Dios, no por lo que es Dios, sino por lo que él da. Esa es la gran ironía de este texto. Le está diciendo: busca a Dios por lo que él te da. No busques a Dios por lo que él es.
Y la diferencia entre la prosperidad y la adversidad no se da tan exactamente como la del día y de la noche, del verano y del invierno. Es según la voluntad y el consejo de Dios. Es según su voluntad y sus deseos. La voluntad de Dios. Por eso, mis amados, cuán bueno es ser herido y curado por Dios. Cuán bueno es ser esto. Porque luego que hayamos sido heridos por Dios y curados por Él, cuando una persona pierde lo que tenía o cuando no encuentra las recompensas esperadas, ¿qué va a hacer? Seguirá caminando en pos del Señor, porque ya fue atravesado por el Señor y ya fue curado por el Señor. Pero ¿cuántos muchas veces buscan al Señor por lo que Él da? Cuando ven que no tienen nada, se alejan y se olvidan. ¿Recuerdan de Cristiano en el progreso del peregrino? Él salió, dice, voy rumbo al reino, a la ciudad celestial. Dice que se le apareció a alguien que quería ir con él. Ahorita no recuerdo el nombre, creo que era Indeciso, era que se llama, Flexible. Y Flexible iba hablando con Cristiano en el camino y le dice, ¿y qué es? Y bueno, es esto, tiene aquello y tiene lo otro. Y dice, wow, esto es impresionante. Pero cuando llegó al lugar del lodo cenagoso, dice, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? ¿Qué es esto? Si esto es el principio, ¿cómo va a ser más adelante? Yo me regreso. Tú estás loco, Cristiano. Yo no voy a seguir contigo. Porque él no fue herido y curado por Dios. Pero ciertamente, cuán dichoso es el haber sido heridos y curados por Dios. ¿Nos aflige Dios? ¿Nos aflige Dios? Sí, Dios nos aflige. Muchas veces y en muchas maneras. Pero esto es para que nosotros no perezcamos como los impíos. Como un buen padre dice, no te desanimes cuando Dios te castiga. Porque Él a quien ama castiga, corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Las correcciones son como los testimonios de Dios, de que Dios está dispuesto, a recibirnos en misericordia si reconocemos nuestras faltas y si sinceramente pedimos que nos perdone. La corrección mortifica nuestras corrupciones, nos desteta nuestro corazón del mundo, lo acerca a Dios, nos lleva a la Biblia, nos pone de rodillas. Aunque Él nos quiere, Él nos sostiene. Él nos sostiene en las aflicciones y Él nos libera en el momento adecuado. Entonces, mis amados, oremos a Dios que no permita que nos endurezcamos tanto cuando somos afligidos, sino que tan pronto el Señor nos muestra su ira, el Espíritu Santo obra en nosotros para que volvamos hacia Él. Si oyereis hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos entonces que cada calamidad que venga a nosotros y castigo y disciplina de parte del Señor seamos sensibles, porque las heridas causadas por Dios solo las puede curar Dios. Las heridas causadas por Dios solo las puede curar Dios. Es inútil buscar otra ayuda fuera de Él. Y concluyo con lo siguiente. En el versículo 27 dice, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Escucha esto que se ha hablado hoy. No codicies la prosperidad de los malvados. No la codicies y considera que están malditos. Bienaventurada sea la aflicción que viene de parte del Señor, y ciertamente yo buscaría al Señor en todo momento. Y si aún no hay en tu vida esa convicción de arrepentimiento y fe, si aún solamente ves que el Señor está contra ti, airado, buscando tu rostro, es tiempo entonces de ir a Él en arrepentimiento y fe. Considera lo que te digo, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Tenemos el rostro para orar. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra. ¿Cómo podremos estar tristes, oh Señor, si tú tienes cuidado de nosotros, de cada una de nuestras situaciones, eventos y necesidades? Ayúdanos, oh Señor, a ser humildes siempre, en todo momento y tiempo,
y a reconocer, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Que cuando venga la calamidad y la aflicción, vayamos a ti, oh Dios, busquemos tu rostro, nos arrepintamos y más bien dependamos de ti en todo momento. Te alabo, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En Cristo Jesús. Amén.